Bueno, entonces la semana pasada terminamos viendo eh, derivadas implícitas. Lo último que hicimos fue varios ejercicios de estos. Algunos de ustedes enviaron bastante de estos solucionados. Y creo que van bien, van por buen camino. Entonces vamos a continuar con las derivadas, diferentes derivadas de funciones, digamos, populares o conocidas. Entonces vamos a continuar ahora con las derivadas de las funciones exponenciales. Bien, entonces tenemos dos derivadas, o bueno, es la misma cosa, solamente que una es cuando derivamos una función exponencial utilizando directamente como base a el número e, ¿bien? O al exponencial, y otra derivada cuando utilizamos como base otro número distinto al número e. Bien, entonces la única diferencia es este logaritmo natural de b que aparece aquí. Entonces cuando derivamos e a la algo, la derivada va a ser igualita e a la algo por la derivada interna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la regla de la cadena, ¿no? O sea, uno como se debería aprender esto, si uno tendría, si, como se debería aprender esto, es simplemente, un segundo. Es simplemente que si yo tengo e a la x, la derivada de eso es simplemente e a la x. ¿Sí? La derivada de e a la x es e a la x. Ahora tenemos que recordar la regla de la cadena. Entonces, si x es una función, pues entonces la derivada va a ser e a la misma de la función por la derivada interna. ¿Sí? Entonces, lo que uno se aprende es esto. Y de ahí en adelante, pues aplica la regla de la cadena y ya. Y por este lado, si uno tiene la derivada de, por ejemplo, 2 a la x, pues la derivada de eso va a ser 2 a la x por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y de nuevo, si x es una función, pues la derivada va a ser 2 a la función por logaritmo natural de 2 por la derivada interna de la función. ¿Sí? Entonces fíjense que al final estas dos son la misma. La verdad es que estas dos son la misma. ¿Por qué? Porque esta es la base de las dos. ¿Por qué? Porque si aquí ponemos e, hagámoslo con el estilo de abajo. La derivada de e a la x va a ser e a la x por logaritmo natural de e. ¿Y cuánto es logaritmo natural de e? ¿Cuánto es logaritmo natural de e? Pregunta como de octavo. ¿Cuánto es logaritmo natural de e? ¿No? No es uno. 1. 1, exactamente, Sí, sí, 1. uno, uno. Entonces, ¿sí? Entonces, al final, utilizando esta formulita de aquí, pues llegamos a esta misma, ¿no? Fíjate que ahí les gustó, pues, separarlo porque, bueno, la derivada de a la x es popular, es algo que se usa mucho. Bien, entonces algunos ejemplos. Entonces, ¿qué más hay aquí? Ok. Haga la derivada de y igual e a la x. Entonces, la derivada de y igual a x. Tenemos y prima. Va a ser igual entonces. La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, la derivada va a ser e a la menos x por la derivada interna. ¿Y qué es lo que está adentro? Pues el menos x, ¿no? Pues por la derivada de menos x, que sería menos 1. Es decir, que la derivada es e a la menos x. ¿Sí? Organizando. Aquí la derivada de y igual 1 sobre x a la 3, pues entonces va a ser y prima. Va a ser la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna. Entonces, aquí nos sirve escribir esto más bien como e a la x a la menos 3, ¿no? Más fácil.
teniendo e a la x a la menos 3, entonces la derivada de lo de arriba es simplemente la derivada de x a la menos 3. Entonces, menos 3, x a la menos 3 menos 1, es decir, a la menos 4. Organizando, nos queda menos 3 e a la 1 sobre x 3 dividido en x a la 4. ¿Preguntas respecto a este? ¿Todo bien? Bueno, y el último, este de aquí, entonces tenemos y' va a ser igual 8 a la 5x, ¿no? Es y. Entonces, la derivada de 8 a la algo es 8 a la algo por logaritmo natural de 8. Entonces, 8 a la algo por logaritmo natural de 8 por la derivada interna de ese algo, ¿no? De la función interna que está, la función de adentro, y la función de adentro es 5x, es decir, por 5. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir y' es igual a 5, el logaritmo natural de 8, bueno, o por 8 a la 5. Ahí es difícil organizarlo de una manera que sea bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, la verdad es que no entendí el ejercicio anterior. O sea, el de E a la 3, E a la X a Este. la... Ajá. Entonces, y es igual a e a la 1 sobre x a la 3. Pero uno puede escribir ese e a la 1 sobre x a la 3 como e a la x a la menos 3. ¿Eso es claro? Sí, Ok. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna. ¿Y qué es lo que está dentro? Pues el 1 sobre x a la 3. Y 1 sobre x a la 3 es lo mismo que x a la menos 3. Y entonces, la derivada de x a la menos 3 es bajo el exponente, menos 3, por x a la menos 3 menos 1, que es menos 4. ¿Sí lo ve? sí, profesor. Y listo. Entonces, reorganizando, llegamos a esto que está aquí. Entonces, la clave aquí es simplemente saber que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, solamente que hay que multiplicarlo pues por la derivada interna, porque es la regla de la cadena. Igualmente, la derivada de una función exponencial que no involucre al e, sino otro número, por ejemplo, aquí en este caso el 8, pues es la misma función 8 a la 5x por el logaritmo natural de la base. Y multiplicamos por la derivada interna, que la derivada interna es la derivada de 5x en este caso. Pregunta. Bueno, hagamos este ejercicio. Entonces, fíjense que recuerden, y les recuerdo ya que vamos a hacer este ejercicio, que lo más importante no es saber hacer derivadas, sino entender qué es la derivada. Entonces, deben tener bien claro esas primeras semanas que vimos sobre derivadas. Esas primeras dos clases son las más importantes, porque es lo que les va a ayudar para el futuro. Aprender a hacer derivadas, cualquiera deriva. Realmente cualquiera sabe derivar, pero no todo el mundo sabe lo que significa la derivada. Entonces, eso es lo importante. Encuentre los puntos sobre la gráfica de y igual 3x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado, donde la recta tangente es horizontal. Entonces vamos a pasar al tablero. ¿Cómo es? Bien, entonces el ejercicio dice, encuentre los puntos sobre la gráfica de y igual 3x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado, donde la recta tangente es horizontal. Entonces, y igual 3x al cuadrado por e a la menos x cuadrado. Y encontrar en qué puntos
la recta tangente es horizontal. Entonces recordemos, ¿de qué estábamos hablando aquí? Tenemos que esta función de aquí tiene una gráfica, ¿no? No me la sé, estoy aquí dibujando cualquier cosa. Y nos están pidiendo, por ejemplo, un punto donde la recta tangente sea horizontal. ¿Cómo sería horizontal? Quiere decir así, ¿no? Paralelo al eje X. Entonces, por ejemplo, en este punto podría ser un punto donde la recta tangente es horizontal, ¿sí o no? Y si la recta tangente es horizontal, ¿qué sabemos de la recta? Que su pendiente es igual a La 0, ¿no? pendiente es 0. Exactamente. Entonces, de esta recta lo que se sabe es que la pendiente es igual a 0. Y si la pendiente es igual a 0, y este verde es la recta tangente a esta función, ¿qué más sabemos sobre la función en este punto? Que la derivada tiene que ser 0. Exactamente. Si la recta tangente es horizontal, es decir, su pendiente es igual a 0, entonces eso quiere decir que si este punto es el punto, voy a ponerlo aquí, X, entonces quiere decir que f' de X es igual a 0. Entonces, en otras palabras, el ejercicio lo que nos está preguntando es, ¿para qué puntos de esta función la derivada es igual a 0? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es derivar y igualar a 0 y encontrar esos puntos. Bien, entonces hagámoslo aquí Entonces, derivemos y' va a ser igual. Entonces, analizamos esto, eso es un producto, ¿no? Un producto. Aquí. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero, 6x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Y el segundo qué es? E a la menos x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma, e a la menos x al cuadrado, por la derivada interna, que es la derivada interna de menos x al cuadrado, es decir, por menos 2x. ¿Sí o no? ¿Preguntas sobre lo que acabé de hacer ahí? ¿Todo bien? Entonces, acomodemos, porque es importante acomodar para poder saber, para poder encontrar los valores apropiados. Acomodamos esto, menos 6x cubo. ¿Sí? Y entonces 6 menos 6, 0. E a la menos x al cuadrado igual a menos x al cuadrado. Me queda entonces x menos x al cubo. ¿Sí? Profe, no sé por qué, pero siento que nos quiere corchar con algo. No, pues si usted no sabe por qué, entonces estamos mal. ¿Puedo hacer eso que acabé de hacer? No, No lo puedo hacer. ¿Bien? No lo puedo hacer. Y deberían darse cuenta de una vez. no es por los exponentes, o sea, A ver, de 6x, que un lado no tiene, o sea, es a la 1 y el otro es a la 3. eso es una razón, exactamente. Esto de aquí no se pueden restar ni sumar ni nada por ahora, porque no son elementos semejantes. Eso es álgebra básica. Pero sí puedo factorizar. Entonces factorizo 6x y a la menos x al cuadrado. Y ahora sí me queda algo parecido a lo que yo tenía antes. 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto es una diferencia de cuadrados. Entonces 6x y a la menos x al cuadrado. 1 menos x por 1 más x.
Y bueno, normalmente uno no necesitaría factorizar, pero en este ejercicio en particular sí lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la derivada y queremos saber para qué valores la derivada es igual a cero. Entonces ahora lo que tengo que hacer es igualar a cero esa derivada y encontrar cuáles valores. Entonces 6x y a la menos x al cuadrado por 1 menos x por 1 más x es igual a cero. Y miramos para qué valores se soluciona eso. Profe, una pregunta, ahí no podría ser como que 6x a la bueno, eso es igual a cero y ya los otros, o sea, los dos paréntesis también son igual a cero. Exacto, lo que habría que hacer aquí es entonces, como esto es igual a cero y estos son factores, entonces cada uno de esos es igual a cero. 1 menos x igual a cero. Entonces, x es igual a 1. 1 más x es igual a cero. Entonces, x es igual a menos 1. Y el otro pedacito, 6x a la menos x al cuadrado es igual a cero. Y entonces, ¿cuál es la única solución a esa ecuación? 6x por a la menos x al cuadrado es igual a cero. ¿Quién sabe? Que x a cero. La única manera es que x sea cero. ¿Por qué? Porque esta exponencial nunca va a ser cero. Recuerden que la exponencial es así, ¿sí? Entonces nunca es igual a cero. Entonces la única manera es que x sea cero. Entonces, ¿qué significa? Que estas tres son las soluciones a la pregunta ¿para qué valores de x la derivada es igual a cero? ¿Sí? ¿Y qué nos faltaría? Vale, para el ejercicio, para terminar el ejercicio original. El ejercicio original es encontrar los puntos sobre la gráfica donde la recta tangente es horizontal. No tocaría como marcar los puntos. Pues por marcarlos, digamos que no es tan fácil porque graficar esto no es tan sencillo, pero sí tiene que ver con el hecho de que tenemos, para tener un punto que tenemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la Y, profesor. Hay La que... Y, exactamente. Entonces, para cada uno de estos X hay una Y. Entonces, ¿cuáles serían esos? 1, entonces, para X igual 1, ¿cuánto vale la Y? ¿Y cómo sabe? ¿Dónde miramos cuánto vale la Y? Hay que evaluar la función en 1. Hay que evaluar la función, no la derivada. ¿Eh? ¿Qué pasa si evaluamos la derivada en 1? Que nos va a dar la pendiente en 1. ¿Y cuál es la pendiente en 1? Cero. 0. 0, porque eso fue lo que hicimos. Encontramos los puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en 1? Entonces da 3, perdón, la función en 1, 3 por menos 1, e a la menos 1. Entonces, 3e a la menos 1. Ese es 1. Y ojo que pongo menos 1 porque esto es menos 1 al cuadrado, ¿no? Así. Ahí da menos 1. Esto da menos 1. Pero si hubiera puesto, si fuera así, ahí sí daría 1, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia. Por eso lo dejo aquí como menos 1. Listo. Ese sería un punto. El otro punto sería menos 1,3 e a la menos 1 otra vez. Y fíjense porque tengo aquí menos 1 al cuadrado, ¿no? Pues por eso me da menos 1 también. Y el último punto sería 0, 3 por 0 por el a menos 0, entonces 0, 0,0. En esos tres puntos, la derivada es igual a 0, por lo tanto, en esos tres puntos, la recta tangente es igual a 0. ¿Preguntas? ¿O todo claro? Pregunten, pregunten. Entonces, ¿por qué le da pena preguntar? Bien.
un ejercicio un poco más difícil, digamos. Encuentre el punto sobre la gráfica de f de x igual 2e a la menos x, donde la recta tangente es paralela a y igual menos 4x menos 2. Entonces, e igual 2e, ¿cómo es? 2e a la menos x. ¿Y qué nos dice? Encuentre el punto donde la recta tangente a esta gráfica es paralela a esta de aquí. Entonces queremos que la recta tangente a esta gráfica sea paralela. Bueno, recta tangente paralela a y igual 4x menos 2. Si queremos que la recta tangente sea paralela a y igual 4x menos 2, ¿qué nos está diciendo? Paso a paso, ¿qué nos está diciendo? Que tienen que tener la misma pendiente. Es decir, que la recta tangente debe tener la misma pendiente a esta recta. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? 4. M igual 4. Entonces, si M igual 4 de esta recta, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente? 4. 4. Como la recta tangente es paralela a esta recta, tienen la misma pendiente, por lo tanto, como la pendiente de esta recta es 4, la pendiente de la recta tangente es 4. Y si la pendiente de la recta tangente es 4, entonces, ¿qué sucede? Que la derivada es 4. Exacto, entonces, como tenemos esta pendiente, lo que tenemos es que la derivada, f', bueno, llamémosla y', dejémosla f' de x es igual a 4. La derivada, evaluada en ese punto, es 4. ¿Sí? Muy bien, entonces necesitamos la derivada y tenemos que ver en qué punto la derivada es igual. Entonces derivemos. Y' va a ser igual. 2 veces la derivada de e a la menos x. La derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada interna, que es menos 1. Entonces es menos 2 e a la menos x. ¿Sí? Entonces queremos encontrar el punto donde ese valor es igual a 4. Que es lo que nos está diciendo. Entonces lo que tenemos es despejando. E a la menos x es igual a menos 2. Y ustedes ya saben cómo despejar este tipo de cosas, ¿no? Logaritmo natural. Sacamos logaritmo natural, menos x menos 2. Entonces x es igual a menos logaritmo natural de menos 2. Buscamos la calculadora y sacamos eso. ¿Listo? ¿Preguntas? Es importante entender todo este proceso. Esta es la parte en la que yo entiendo lo que efectivamente es una derivada. Esta es la parte en la que yo derivo y esta es la parte en que yo utilizo lo que sé antes de cálculo 1. Pilas, ¿no? Pilas. Estos son los ejercicios que después en la vida se van a empezar a encontrar. Este tipo de ejercicios. No estoy diciendo que sean exactamente iguales a él, pero los ejercicios en los que en algún momento seguramente van a involucrar muchas cosas al mismo tiempo que tal vez no se vieran en una sola materia de su carrera, ¿no? Bien, y eso que esto es como una partecita pequeñita. ¿Alguna pregunta o podemos continuar?
Entonces, las derivadas exponenciales de las exponenciales, podemos tratar ahora de las derivadas de las funciones logarítmicas. Entonces, las derivadas de las funciones logarítmicas, pues también es cuestión de aprendérsela. También separan la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo base algo de x es 1 sobre x, logaritmo natural de ese algo. Y ya lo demás es regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si este x es una función, pues entonces va a ser 1 sobre la función por la derivada interna. El logaritmo base a de la función va a ser 1 sobre la función logaritmo natural de a por la derivada interna. ¿Sí? Por eso es que lo escriben de esta manera, pero realmente no necesitamos sabernosla así tal cual, sino entender que si u es una función, pues tengo que hacer la regla de la cadena y ya. ¿Sí? Pues hagamos algunos ejemplos. Entonces, okay. La derivada de f de x igual a x al cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, f' de x va a ser igual. Esto es un producto. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada del primero por el segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x y ya. Los organizamos. X cuadrado dividido en x. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas. Los que nunca escucho. Ángel, Sebastián, Tom, Camilo. O sea, profe, yo por el momento voy entendiendo cómo va la cosa bien, o sea, por el momento. ¿Quién por ahí? Por ahí escuché que sí puedo repetir. ¿Sí? ¿Por ahí escuché eso? Sí, que sí. Puedes repetir, por favor. Es un producto, ¿no? X al cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces debo derivar como producto. Es la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y luego organizamos. Y ya. ¿Listo? Bien. Bien, y estos dos derivadas. Fíjense que esto es logaritmo natural del coseno de x. Entonces, la clave de todo es tener bien claro lo que es la regla de la cadena. Entonces, logaritmo natural del coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función que está más hacia afuera? A ver, ¿a quién le pregunto? Sebastián, ¿cuál es la función que está más hacia afuera? El coseno de x. Esa no es la más hacia afuera. Logaritmo natural. Natural. El coseno de x es la que está más adentro, de hecho. La más hacia afuera es el logaritmo natural de x. Entonces, lo primero, por la regla de la cadena que uno deriva, es el logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está adentro. Entonces, logaritmo natural, la derivada va a ser 1
sobre lo que está por dentro. Coseno de X. Esa fue la Menos derivada de lo de seno. afuera. Por la derivada de lo de adentro. Y lo de adentro Menos es seno. coseno de X. Exactamente. Es decir, por menos seno de X. Entonces uno puede organizar eso. Se queda menos seno de X sobre coseno de X. Y eso tiene un nombre. ¿Cuánto es menos seno de X sobre coseno de X? Tangente de X, profesor. Tangente. Exacto. Entonces, eso es menos tangente de X. Muy bien. Menos tangente de X. ¿Listo? Esta sería la derivada de esto de acá y la derivada de este. Entonces, y igual logaritmo natural del logaritmo natural. Entonces, y' va a ser. ¿Cuál es la función más externa? Otra vez, el logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está por dentro. Lo que está por dentro es logaritmo Logaritmo natural natural de de X. X. Entonces, 1 sobre logaritmo natural de X por la derivada de lo que está por dentro, y lo que está por dentro es logaritmo natural de X. Entonces vuelvo a derivar logaritmo natural de X. ¿Cuál es la derivada ahora del logaritmo natural de X? 1 sobre lo que está por dentro. ¿Pero qué es lo que está por dentro de este logaritmo natural? Pues solo la X. X. Exacto. Entonces, por 1 sobre X. Por la derivada, bueno, de X, pero eso ya no tendría problema. Entonces, 1 por X logaritmo natural de X. ¿Listo? Y ahí hemos hecho esas dos derivadas basándonos también en la regla de la cadena. Y uno se puede poner todo lo exótico que quiera y meter todas las funciones que se le ocurra para pues, complicarlo, ¿no? Bien. Finalmente eso que está ahí. Allá es la derivada de eso. Quiero ver una cosa aquí. Ok. Ya es la derivada de esto. Entonces, esto puede complicarse todo lo que usted quiera, o usted puede hacerlo de manera simple. Voy a hacerlo de las dos maneras para que ustedes vean cómo puede ser fácil y cómo puede ser difícil, o cómo puede ser harto. Entonces, el logaritmo natural de x a la 1/2 por 2x más 7 a la 4 dividido en 3x cuadrado más 1 al cuadrado. Y ojo que este logaritmo natural está aplicado sobre todo esto, ¿no? No vayan a ser los genios de creer que este logaritmo natural solamente va para arriba, ¿no? Esto todo, el logaritmo natural aplica sobre todo esto, ¿sí? En este caso. Eso es lo que nos muestra aquí. Entonces, vamos a hacerlo a lo... No va a poner ningún nombre. Pero yo soy el que iba a decir el mío, no se preocupe. No iba a decir ningún nombre, ningún nombre propio. Estaba pensando en algún ejemplo chistoso, pero no se me ocurrió ninguno. Entonces, vamos a derivar. Entonces, esto es una regla de la cadena donde ¿cuál es la función más externa? El logaritmo. Logaritmo natural. El logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que esté por dentro, ¿no? Entonces, comencemos. 1 sobre lo que está por dentro. X a la 1/2. Profe, pero para eso no tendría que
que pasar lo que está de denominador a numerador y eso. Sí, efectivamente. Aquí no hice ese paso. Digo, me hubiera podido saltar el paso simplemente cambiando y ya. ¿Sí? Tienes razón, pero digamos que haciéndolo lento, esto sería la primera parte. Bien. 1 sobre todo lo que está por dentro. ¿Por qué sigue en la multiplicación? ¿Qué sigue? En la derivada. A No se ver, queda así. Camilo, ¿qué sigue? El cociente. Ah, Exacto. Estamos haciendo logaritmo natural de esto que está por dentro. Entonces, la derivada del logaritmo natural de lo que está por dentro es 1 sobre lo que está por dentro por la derivada interna. Nunca se nos puede olvidar la derivada interna. ¿Y esto qué es? Esto es un cociente. Entonces, tengo que dividir esto, lo que está por dentro, como si fuera un cociente. Vamos a abrir aquí un paréntesis grande porque la derivada que viene es harta. Entonces, la derivada de todo este cociente, ¿sí? ¿Qué sería? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces, la derivada del de arriba es ¿qué? ¿Qué es la derivada del de arriba? Esto de aquí. La derivada de esto, ¿qué es? Un producto. Un Producto. producto. Entonces, tendríamos que hacer la derivada de este producto primero. Entonces, la derivada de este producto es la derivada de el primero, es decir, un medio por x a la 1 medio menos 1, es decir, a la menos 1 medio, por el segundo sin derivar, a la 4, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y el segundo es 2x más 7 a la 4. Entonces es regla de la cadena. ¿Cuál es la función más externa en este caso? 4. Por el 4. exponente 4. Entonces por 4, 2x más 7 a la 4 menos 3, menos 1, 3, Y eso por 2. por 2, que es la derivada interna. Y todo esto que está aquí es la derivada del de arriba. Y recordemos que estamos derivando un cociente. Entonces, para derivar el cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces tengo que poner por 3x cuadrado más 1 al cuadrado. Y fíjense que los paréntesis que yo he puesto no son paréntesis porque me encanta poner paréntesis, es porque se necesitan. Porque todo esto es la derivada de lo de arriba, que es lo que va multiplicado por la derivada de lo de abajo. Perdón, por el de abajo sin derivar. Y ahora en el cociente sigue ¿qué? Un menos. Menos el de arriba sin derivar. Entonces ahí sí nos fue bien porque no hay que poner sino todo lo mismo. Pero nos va a caber, por la derivada del de abajo. ¿Sí? Y la derivada del de abajo, esto es una regla de cadena, lo más externo es el 2, va a ser 2 veces 2 3x por al lo de cuadrado, adentro por 3x. Mentira, 3, 3x no, 6x. 6. exacto, por 3x al cuadrado más 1 por la derivada de lo adentro, que es, la derivada de lo adentro va a ser 6x. Ay, por 6. Bueno, ahí hay una x, a ver. 6x. Se Por acabó el 6x. tablero, profesor. Se acabó, sí, por 6x. Bueno, aquí para no ser tan, como estoy multiplicando aquí por 6x, vamos a poner mejor desde ya
por 12x, 3x al cuadrado más 1. ¿Listo? Todo dividido ¿en quién? Abajo al cuadrado. Lo de abajo al cuadrado. 3x al cuadrado más 1. Al cuadrado, es decir, a la 4. Y esa sería la derivada. ¿Sí? Ahí tendríamos la derivada. Pero bueno, esta es la manera, piénselo lo que usted, una manera harta, que permite equivocarse. Es fácil equivocarse porque hay muchas derivadas, derivada de producto, derivada de cadena, luego derivada de cociente, bueno, muchas cosas. Y aparte de todo, imagínese simplificar esto. Simplificar esto no va a ser agradable, ¿no? Va a ser harto. Entonces, en lugar de eso, hay una alternativa y es, bueno, vamos a utilizar propiedades de logaritmos. Las propiedades de los logaritmos no son para olvidarlas. Esto es el logaritmo de un producto y un cociente. Entonces yo puedo utilizar la propiedad de logaritmos, que la propiedad el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces, y aparte de todo, que si hay un exponente, yo puedo bajar al exponente. Entonces voy a hacer ese proceso en 2 tandas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todo lo que esté multiplicando queda sumando y lo que esté dividiendo queda restando. Entonces, logaritmo natural de x a la 1/2 más logaritmo natural de 2x más 7 a la 4 menos logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Todo el mundo vio lo que acabé de hacer? ¿Lo Sí, entiendo? profesor. Sí, profe. Es todo por propiedades de logaritmos. Logaritmo natural de A por B es lo mismo que el logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Logaritmo natural de A sobre B es logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Propiedades de logaritmos. Entonces, todo lo que esté multiplicando aparece sumando. Termina siendo un sumando y todo lo que esté dividiendo es restando. Entonces, estos dos se están multiplicando, entonces queda el logaritmo natural de x a la 1/2 más logaritmo natural de 2x más 7 a la 4. Y esto que está dividiendo pasa como por propiedades de logaritmo restando. ¿Sí lo ven? O sea, simplemente ordenó los términos. Simplemente apliqué propiedades de logaritmo, no más. De hecho, eso ya lo dijimos. En otras palabras, podemos hacer lo de arriba, o sea, la línea de arriba en vez del poco de cosas de abajo. Y ahora tenemos solamente una línea. Bien. Y aquí incluso podemos simplificar aún más por propiedades de logaritmos. Y es que el logaritmo natural de algo a la algo, o sea, x a la 1/2, aquí yo puedo bajar el exponente por propiedad de logaritmo. Esto es solo propiedades de logaritmos. No estamos derivando nada. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Pilas, si lo que están viendo los está confundiendo, entonces quiere decir que se quedaron atrás hace rato. Bien, entonces hay que retomar todo esto. No se pueden olvidar estas cosas. Entonces, fíjense que esto de aquí es un proceso que si uno sabe las propiedades de los logaritmos, no debería tener mayor problema, ¿no? Entonces ahora sí puedo derivar eso. Entonces y', entonces la derivada, esto de aquí es igual a esto. Entonces si yo quiero derivar esto, pues es lo mismo que derivar esto de aquí. Y entonces esto es una suma, va a dar 1/2 por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuánto era la derivada del logaritmo natural de x? Creo que es 1 sobre x. Exacto, 1 sobre x.
más 4 veces la derivada del logaritmo natural de 2x más 7. Entonces, la derivada del logaritmo natural de 2x más 7 es 1 1 sobre 2x más 7. más 7 por la derivada interna. La derivada sería 2. Menos 2 veces 1 sobre 3x cuadrado más 1 por la derivada interna, que es 6x. Y bueno, y aquí uno puede organizar. 1 sobre 2x más 8 sobre 2x más 7 menos 12x sobre 3x cuadrado más 1. Entonces, fíjense que todo este chorrero es esto. ¿Sí? Simplemente porque se sabía las propiedades de los logaritmos. Que de hecho, si uno está aprendiendo a derivar, se supone que ya se sabe las propiedades del logaritmo. Entonces, esto está bien. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas partes donde uno puede cometer un error. Y no solo eso, que si lo que necesita es de alguna manera simplificar esto, o sea, simplificar esto no es trabajo fácil. Porque fíjese que todo este chorrero que está aquí debería llegar a esto. Imagínese todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso yo les insisto en que hay que simplificar, hay que mover, hay que hacer álgebra. No solamente derivar y decir, ah, no, ya sé derivar porque mire, porque esto es así. Digo, sí, pero si esto es así, pero si no lo puedo utilizar porque está muy desordenado, pues me da igual, ¿no? ¿Preguntas? Entonces, este ejercicio nos permite entender que efectivamente derivar una fracción puede ser mucho más fácil si obtenemos el logaritmo, ¿eh? Y aplicamos propiedades de logaritmos. Y eso nos lleva, esto lo podemos dejar para mañana. Sí, dejémoslo para mañana. Bien, entonces, ¿qué significa esto? A partir de aquí, que ya sabemos derivar exponenciales y ya sabemos derivar logaritmos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, lo vamos a hacer en Flop Edu, es derivadas. Vamos a derivar, la idea es que todos puedan terminar los ejercicios. Entonces vamos a hacerlos, vamos a tratar de hacerlos todos. Pensemos en hacer, a ver, vamos a ver cuáles hacemos para que... Voy a marcarlos aquí, entonces, digamos, todos los uno de por medio por este lado y uno de por medio por este lado, ¿sí? ¿Listo? No, 1, 2, 5, 6, y no les digo que pares, impares, porque no cuadra, pero sí, uno de por medio y ya. ¿Qué cosas ahí como cuando encuentren un valor absoluto, no se preocupen, háganlo como si no existiera ese valor absoluto, ¿sí? Háganlo así, tal cual, y no pasa nada. ¿Bien? ¿Listo? Profesor. Listo, Listo, entonces profe. vamos a trabajar eso en Flop Edu, por favor. Trabajen, o sea, no se pongan ahí no crean que es que ya se acabó la clase y se ponen a ver Netflix y ya se desconectan. Profesor, Sabe que yo presento problemas con el Fluedu, así que se los mando por WhatsApp. Que Está bien, me está bien. Está bien. profe, ¿me puede poner un momento la fórmula de la derivada de los exponenciales, por favor? La derivada del exponencial es solamente el exponencial. Esa es la fórmula. Ah, bueno, exceptuando esta de aquí, ¿no? Profesor, comparta ya, profesor. Llamo, profe. Bueno, voy a mandar esta.
Y voy a mandar la otra también. Ahí está. Y voy a mandar también los ejercicios, pero recuerden que son solo uno de por medio. ¿Bien? 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14. ¿Bien? Dale. Me trabo esta vaina. Ah, listo. Bien, gracias, Joseph. Ahí están. Muchas gracias. Ahí están los ejercicios, Joseph los mandó. Voy a dejar de compartir.